Muy buenas a todos, bitumeros. Las principales noticias de criptomonedas de hoy son las siguientes. MicroStrategy sigue comprando bitcoins y ya posee 130.000 BTCs. La capacidad de Lightning Network vuelve a superarse y marca otro récord. Internet descentralizado con la cobertura de uno de los operadores móviles más grandes del mundo. 5 empresas cripto entre las 10 fintech más influyentes del mundo en 2022. Nasdaq lanzará su servicio de criptomonedas. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos dándonos un like, suscribiéndote y dándole a la campanita para poder seguir haciendo contenido como este. ¡Empezamos! La empresa de inteligencia empresarial MicroStrategy invierte otros 6 millones de dólares en la compra de más bitcoins. La cifra invertida ha permitido a MicroStrategy hacerse con otros 301 BTCs que añade a su balance corporativo, donde mantiene un total de 130.000 BTCs. El valor de los bitcoins que está en posesión de MicroStrategy asciende a 2.458 millones de dólares al cierre de esta edición. En su cuenta de Twitter, Michael Saylor, presidente ejecutivo de la compañía, informó que los nuevos bitcoins fueron adquiridos a un valor promedio de 19.851 dólares por bitcoin. Esta compra forma parte de la estrategia de la compañía de vender acciones valoradas en 500 millones de dólares y utilizar parte de este dinero para comprar más bitcoins. La compra tiene lugar en un mercado bajista, lo que demuestra que la estrategia de MicroStrategy sigue siendo apostar por Bitcoin como una inversión de futuro, sin importar las críticas o las predicciones de un escenario todavía peor para BTC. Y en relación a la noticia anterior, te hacemos una pregunta. ¿Crees que Michael Saylor debería seguir comprando bitcoins? Déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. La capacidad de Lightning Network, la capa 2 de Bitcoin, supera su récord y llega a 4.800 BTCs. Esto supone un incremento de 300 BTCs, pero ¿qué significa capacidad de 4.800 BTC? Lo que quiere decir es que estos Bitcoin se pueden usar dentro de esta segunda capa y por tanto se podrán realizar transacciones más rápidas y baratas. Mientras los escépticos critican los problemas de velocidad y escalabilidad de Bitcoin con el crecimiento del Lightning Network, solo vemos más y más confianza depositada en el proyecto. Hay que recordar que el año pasado solo había 100.000 usuarios, en cambio en marzo de este año ya había más de 80 millones de usuarios. Helium, una blockchain que busca ofrecer Internet of the Things descentralizado, ha llegado a un acuerdo para conectar su red 5G con la cobertura de T-Mobile. La asociación dará lugar a Helium Mobile, un servicio móvil desde $5 al mes. Los usuarios recibirán tokens mobile de Solana a cambio de compartir sus datos sobre la calidad de la cobertura de Helium. La cobertura de la red de Helium depende de la cantidad de usuarios conectados. La conexión se realiza mediante equipos propios que minan HNT. Sin embargo, desde que el token perdió gran parte de su valor, la minería de HNT no resulta rentable. Es por esto que Helium cambió su red inicial IoT, Internet of the Things, a una 5G cuyos paquetes de datos tienen más valor. Recientemente, Helium migró su red de capa 1 a Solana, lo que ha provocado cierta preocupación entre su comunidad. Cada vez es más normal pensar en Internet cuando hablamos de finanzas e inversiones. El número de empresas fintech exitosas no para de crecer día tras día. La tecnología financiera está en auge, esto es una realidad. Y consigo trae la tecnología blockchain y las criptomonedas, ya que en un estudio realizado por Finbold sobre las 10 fintech más destacadas de 2022, 5 de ellas son empresas de criptomonedas. Específicamente son OpenSea, FTX, Chainalysis, Fireblocks y Circle. El estudio analizó a las 50 empresas fintech de la lista Fintech 2022 de Forbes. Para determinar cuáles eran las 10 más influyentes, se basó en la financiación total recaudada, última valoración conocida, número de seguidores en Twitter y número de búsquedas globales entre julio de 2021 y junio de 2022. Las previsiones sobre el sector fintech es que siga creciendo y tenga un valor de 171 millones de dólares en 2022. Nasdaq, la segunda bolsa de valores más grande de los Estados Unidos, reveló sus planes de lanzar Nasdaq Digital Assets, su nueva división de activos digitales que espera la aprobación del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York para comenzar a prestar sus servicios.
A través de esta división, la bolsa de valores plantea convertirse en un custodio de criptomonedas y satisfacer la creciente demanda de activos digitales de los inversores institucionales. Esta solución reunirá las mejores características de las carteras digitales con la ayuda de soluciones tecnológicas propias y de terceros. El servicio ofrecerá la mayor garantía, así como un alto nivel de accesibilidad y escalabilidad, centrándose en que la seguridad de los activos nunca se vea comprometida. A principio del año pasado anunció el lanzamiento del ETF Hasdex Nasdaq Crypto Index, basado en el propio índice Nasdaq. Desde hace un par de años, la plataforma ha estado ofreciendo este tipo de servicios y productos basados en el cripto debido al aumento de solicitudes de sus clientes. El plan actual de Nasdaq pasa por lanzar en primer lugar un servicio de custodia avanzada para poder lanzar más adelante servicios de liquidez y ejecución que cubrirán las necesidades del resto de clientes del sector. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete a nuestro nuevo canal de noticias en este botón de aquí abajo. Posiblemente te interese este vídeo que te recomendamos y si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. Un abrazo bitumeros, nos vemos mañana con más noticias. ¡Adiós!